Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 65 del taller de astronomía y astrofísica. El día de hoy vamos a continuar con la segunda clase del OA11 de las lunas. OA11 objetivo 2, conocer y comprender toda la información que tiene que ver con la masa, diámetro, volumen, planeta que orbitan, distancia, velocidad de órbita y más información de las lunas de la luna, nuestra luna, la luna de Phobos y Deimos. Vamos al grano. Dado que tu solicitud actual es sobre la masa, diámetro, volumen, planeta al que orbitan, distancia, velocidad de órbita y más información de la Luna, Phobos y Deimos, y considerando tus preguntas previas sobre satélites naturales, auroras, campos magnéticos y otros temas, entiendo que buscas un análisis detallado y conciso de estas características de los tres satélites naturales y relación directa con auroras u otros fenómenos como meteoritos o cometas, salvo para aclarar diferencias si es necesario. Esta respuesta proporcionará los datos listados basados en información científica actualizada hasta agosto de 2025, utilizando fuentes confiables como NASA, ESA y Wikipedia. Por ejemplo, incluiré un gráfico comparativo de las características claves sin deseas una bla 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 de 70 bla bla bla. Más detalles o aclarar términos como bla bla o bla bla o bla bla, por favor indícalo. Información de la Luna, Phobos y Deimos. A continuación presento un análisis detallado de la Luna, satélite de la Tierra, Phobos y Deimos, que son satélites o lunas de Marte, incluyendo la masa, el diámetro, volumen, planeta al que orbitan, la distancia orbital, velocidad orbital y más información relevante como origen, composición, características físicas y exploración. Los datos están basados en fuentes como NASA, Mars Express, Apollo y Wikipedia y más. 1. Luna, satélite de la Tierra. Planeta al que orbita la Tierra. El planeta que nuestra luna orbita obviamente es nuestro planeta, la Tierra. La masa de la luna es 7.34 por 10 elevado a 22, aproximadamente 1 partido en 81 de la masa terrestre, que es aproximadamente 5.97 por 10 elevado a 24. ¿Qué significa esto? La Tierra es 81 veces más masiva que la Tierra. El diámetro de la luna es aproximadamente 3.474 kilómetros, o sea, tiene un radio de 1.737 kilómetros. Ese es su diámetro medio ecuatorial. Tiene un volumen de aproximadamente 2.20 por 10 elevado a 10 kilómetros cúbicos de volumen. Distancia orbital media aproximadamente 384.403 kilómetros. Semieje mayor aproximadamente 60.3 radios terrestres o RE equivalente a 6.371 kilómetros. El perihelio es el punto más cercano de un objeto al otro, que sería en el caso de la distancia más cercana a la Tierra es de 356, aproximadamente 356.500 kilómetros, y el afelio sería lo opuesto, el punto más lejano entre la Luna y la Tierra, que son 406.700 kilómetros aproximadamente. La velocidad orbital media es aproximadamente 1.022 kilómetros por segundo, aproximadamente 3.680 kilómetros por hora. Periodo orbital sideral aproximadamente 27.32 días o 655.7 horas. Aproximadamente. Más información. Pam, 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 pam. Composición está hecho de roca con corteza aproximadamente 50 kilómetros, con un manto de aproximadamente 1.000 kilómetros y un núcleo pequeño de aproximadamente 300-400 kilómetros, que está parcialmente fundido. Y la Luna es rico en silicatos, hierro y aluminio, con forma esférica e hidrostáticamente equilibrada debido a su masa. La superficie está cubierta de cráteres aproximadamente de 300.000 cada de menos de 1 kilómetro, con mares lunares basaltos y regolitos de aproximadamente 5 a 10 metros de espesor. Tiene un albedo de aproximadamente 0.12 y refleja aproximadamente el 12% de la luz solar. La rotación sincrónica misma cara hacia la Tierra aproximadamente 27.32 días, como dije antes. La gravedad superficial es aproximadamente 1.62 metros por segundo al cuadrado, aproximadamente un sexto de la Tierra, que sería aproximadamente 18,5%, que en realidad eso no es 100%, es 1.67, que es 27%, no 18, no 16,66666. Porque, por ejemplo, un sexto es aproximadamente 16,6666666%. Aproximadamente. Y tiene una velocidad de escape de aproximadamente 2.38 kilómetros por segundo, 8.600 kilómetros por hora.
Origen. Probablemente formada por un impacto gigante hace aproximadamente 4.5 mil millones de años según modelos basados en Apolo de 1969 a 1972. Exploración. Misiones como Apolo de 1969 a 1972 tuvo 6 alunizajes. La Luna de la Unión Soviética de 1959 a 1976 y Chang'e de China de 2007 a 2025 y Artemis de NASA de 2025. Datos culturales. Inspiró mitologías base para futuras colonias, por ejemplo, Artemis Base Camp, para aproximadamente el año 2028. Que faltan 3 años y yo tendré 19 años en el 2028, para que entiendan. 2. Phobos, satélite de Marte. Planeta que orbita el planeta Marte, que es el cuarto planeta, el más cerca, el segundo planeta más cercano a la Tierra en distancia. En su punto cercano, claro, en el más lejano es el más lejano de la Tierra. De los rocosos, por si acaso. La masa La masa de Phobos es de aproximadamente 1.0659 por 10 elevada a 16 kilogramos, aproximadamente 1.8 por 10 elevada a menos 8 de la masa de Marte, que es aproximadamente 6.42 por 10 elevada a 23, que es 6.5 veces menos que la Tierra. Diámetro aproximadamente 22.16 kilómetros, con su diámetro medio y sus dimensiones 26.8 por 21 por 18.4 kilómetros. Su volumen es 5.500 kilómetros cúbicos, aproximadamente 5.625 kilómetros cúbicos según la astrosigma.com. Distancia orbital media aproximadamente 9.377.1 kilómetros en su semieje mayor, aproximadamente 2.76 radios marcianos, que el radio de Marte es 3.390 kilómetros. Perihelio aproximadamente 9.234 kilómetros y afelio aproximadamente 9.517.58 kilómetros. Velocidad orbital aproximadamente 2.14 kilómetros por 2.14 kilómetros por segundo o aproximadamente 7.696.7 kilómetros por hora según español wikipedia.org. Periodo orbital sideral aproximadamente 7 horas 39 minutos y con 21.6 segundos o 0.319 días. Básicamente menos de un día. Eso sería. Más información. Composición. Roca rica en carbono similar a asteroide tipo D o condritas carbonáceas. Posible hielo subsuperficial de aproximadamente 30-40% de porosidad. Densidad aproximadamente 1.85 gramos por centímetro cúbico. Forma irregular no hidrostáticamente equilibrada parecida a un asteroide. Superficie cubierta de cráteres aproximadamente 100 a 200 metros con el cráter Stickney aproximadamente 9 kilómetros de diámetro. Como características principal, surcos aproximadamente entre 100 a 200 metros de ancho y aproximadamente 20 kilómetros de largo, probablemente por impactos marcianos de objetos de Marte. Rotación sincrónica, misma cara hacia Marte, gravedad superficial aproximadamente 0.005 a 0.0084 metros por centímetro cúbico, aproximadamente 1 partido en 2000 de la terrestre, que sería 0.05%. Para que entiendan, 1 partido en 2000 es aproximadamente el 0.05% de la gravedad de la Tierra. Velocidad de escape aproximadamente 11.39 metros por segundo o aproximadamente 41 kilómetros por hora. Origen probablemente un asteroide capturado del cinturón entre Marte y Júpiter, aunque teorías sugieren formación por impacto o fragmentación. Destino. Phobos se acerca a Marte aproximadamente 1.8 metros por año por fuerzas de marea, colisionará o formará un anillo en aproximadamente 50 a 100 millones de años en Marte. Exploración. Observado por Viking 1 de 1978, Mars Reconnaissance Orbit
Orbitoire de 2008, eso es francés por si acaso. Mars Express de 2009, fracaso de Phobos Grand Rusia 2011 y futura misión MMX JAXA 2026 a 2029 para recoger muestras. No sé cómo la dan si Phobos tiene tan poca... tiene casi nada de gravedad. Literalmente si saltas allá nunca vas a poder volver. Datos culturales: nombrado por el dios griego del miedo, hijo de Ares, Marte en mitología romana por Asaf Hal, 1877. 3. Deimos, satélite de Marte, el más pequeño de todos los dos. Planeta el que orbita Marte, cuarto planeta también. Masa aproximadamente 1.4762 por 10 elevada a 15 kilogramos, aproximadamente 2.3 por 10 elevada a menos 9 de la masa de Marte, que como dije es 6.47 por 10 elevado a 23. Diámetro aproximadamente 12.4 kilómetros, diámetro medio dimensiones 15 por 12 por 10 kilómetros. Volumen aproximadamente 998 kilómetros cúbicos, estimado aproximadamente un 25% del de Phobos. Distancia orbital media aproximadamente 23.458 kilómetros, semieje mayor aproximadamente 6.92 radios marcianos. Perigelio aproximadamente 23.450 kilómetros, afelio 23.470.9 kilómetros. Velocidad orbital aproximadamente 1.3513 kilómetros por segundo, aproximadamente 4.864.7 kilómetros por hora. Periodo orbital sideral a 30.3 horas o 1.262 días terrestres. Más información. Básicamente. Más información. Composición: roca rica en carbono similar a asteroides tipo C o condritas carbonáceas. Alta porosidad aproximadamente 30%. Densidad aproximadamente 1.471 gramos por centímetro cúbico. Forma irregular ligeramente más esférica que Phobos. Me sorprende. Superficie lisa por regolito aproximadamente 100 metros de espesor con menos cráteres que Phobos. Cráteres principales Swift y Voltaire aproximadamente 1 a 3 kilómetros. Rotación síncrona, misma cara hacia Marte, o sea que los dos se miran mutuamente. Gravedad superficial aproximadamente 0.0039 metros por segundo, 1 partido en 2500 de la terrestre. Para que entiendan, la de la Tierra, la gravedad de la Tierra y la Luna era 1 partido en 6, el de Phobos 1 partido en 2000 y el de Deimos 1 partido en 2500. Velocidad de escape aproximadamente 5.6 metros por segundo o aproximadamente 20 kilómetros por hora, inalcanzable corriendo. Origen: posiblemente asteroide capturado, aunque teoría sugiere formación por impacto, fragmentación de una luna mayor que antes era de Marte. Destino: Deimos se aleja lentamente de Marte aproximadamente 0.01 metros por año, pudiendo escapar en aproximadamente 1.000 millones de años de su órbita. Exploración: observado por Viking 1 de 1978, Mars Reconnaissance Orbiter de 2009, Mars Express 2009 y futura misión MMX de JAXA de 2026 a 2029. Datos culturales: nombrado por el dios griego del terror, hijo de Ares, por Asaf Hal de 1877. Phobos significa miedo y Deimos terror, básicamente. Comparación y notas adicionales. Diferencias clave. Tamaño y masa. La Luna tiene aproximadamente 3.474 kilómetros, 7.34 por 10 elevado a 22 kilogramos de masa. Es mucho más grande que Phobos, aproximadamente 21,2 kilómetros, que tiene Phobos con un diámetro de aproximadamente 22 kilómetros, 1.06 por 10 elevado a 16 kilogramos. Y Deimos aproximadamente 12 kilómetros con 1.48 por 10 elevado a 15 kilogramos. Siendo esférica frente a las formas irregulares de Phobos y Deimos. Distancia orbital a la Luna aproximadamente 384.403 kilómetros, está mucho más lejos de la Tierra que Phobos, aproximadamente 9.377 kilómetros, y Deimos aproximadamente 23.458 kilómetros de Marte.
Pero Phobos es el satélite más cercano a su planeta en el sistema solar, aproximadamente 6.000 kilómetros desde la superficie marciana. Velocidad orbital y periodo. Phobos tiene el periodo más corto, aproximadamente 7.65 horas, seguido de Deimos aproximadamente 30.3 horas y la Luna aproximadamente 27.32 días. Composición: la Luna es rocosa, silicatos. Phobos y Deimos son carbonáceos similares a asteroides. Importancia científica: la Luna clave para estudiar impactos y formación planetaria, base para Artemis de 2025 a 2030. Phobos y Deimos claves para entender captura de asteroides y evolución de Marte, objetivos de MMX de JAXA de 2028 a 2030 y algo. Distinción con otros fenómenos no relacionados con auroras, luces ionosféricas, meteoritos caen a superficie, ni cometas, cuerpos helados con cola. Phobos y Deimos podrían ser objetivos para bases espaciales debido a su baja gravedad, aproximadamente 0.005 y 0.0039 metros por segundo al cuadrado. Gráfico: comparación de características. Papus. Miren. Gráfico: comparación de características. Para visuales diferentes, aquí está un gráfico de barras de Phobos, de Luna, Phobos y Deimos. Miren. Este es la Luna, este es Phobos y este es Deimos en comparación. La Luna de la Tierra tiene un diámetro medio de 3.474 kilómetros, una masa de 10 elevada Una masa de 7.34 por 10 elevado a 22 y una distancia orbital en kilómetros de aproximadamente 384.403 kilómetros. Este es Phobos con un diámetro de 22.16 kilómetros. Este es Phobos con una masa de 10 elevada de 1.0659 por 1.0659 por 10 elevada a 15. Tiene una distancia orbital promedio de 9.377.1 kilómetros. Y este es Deimos con un diámetro medio de 12.4 kilómetros, una masa de aproximadamente 1.476 por 1.462 por 10 elevado a 15 y una distancia orbital de 23.458 kilómetros. Este fue el gráfico de barras de la clase de hoy. Explicación, papo. Compara diámetros, masa y distancia orbital en escala logarítmica debido a las grandes diferencias. Luna, 3.474 kilómetros, 7.34 por 10 elevado a 22 kilogramos. Phobos, aproximadamente 22 kilómetros, 1.06 por 10 elevado a 16 kilogramos. Deimos, aproximadamente 12 kilómetros y 1.40 y aproximadamente 1.48 por 10 elevado a 15 kilogramos. Conclusión: Luna, satélite rocoso de la Tierra, aproximadamente 3.474 kilómetros en diámetro. Ese es el diámetro. 7.34 por 10 elevado a 22 kilogramos es la masa. Distancia orbital aproximadamente 384.403 kilómetros. Velocidad orbital aproximadamente 1.022 kilómetros por segundo. Formado por impacto gigante con superficie craterizada y clave para exploración Artemis. Phobos, satélite irregular de Marte, aproximadamente 22 kilómetros, 1.06 por 10 elevado a 16 kilogramos de masa, aproximadamente 9.377 kilómetros de distancia orbital y aproximadamente 2.14 kilómetros por segundo de velocidad orbital. Probablemente asteroide capturado con cráter Stickney, aproximadamente 9 kilómetros, acercándose a Marte a aproximadamente 50 a 100 millones de años para colisión. Deimos, satélite más pequeño de Marte, aproximadamente 12 kilómetros, una masa de 1.48 por 10 elevado a 15 kilogramos, aproximadamente 23.458 kilómetros de distancia orbital y 1.35 kilómetros por segundo en velocidad orbital. También capturado con superficie lisa por regolito y alejándose lentamente a una velocidad de 0.01 metros por año. En un par de miles de millones, en 1.000 millones de años, tal vez ya no va a estar. Según fuentes de la NASA, y Wikipedia, la página web es wikipedia.com.
starwars.wikipedia.org, starwars.space y astrosigma.com. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho esta clase. Esta fue la clase 65. Ahora nos vemos en la clase 66 con las lunas, el principio de las lunas de Júpiter.